Muy buenos días, mis queridos amigas y amigas. En el libro de Mateo capítulo 24, versículos 6, 7 y 8, voy a leer rápidamente lo que dice aquí. Dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremoto por todas partes, pues todas estas cosas son principios de dolores. Son principios de dolores. En otro lugar dice dolores de parto. Y esto nos habla en el libro de Revelación o Apocalipsis, capítulo 12. Y yo le voy a leer donde dice, déjame un segundito, Apocalipsis capítulo 12, versículo, le voy a leer desde el principio. Dice, apareciendo en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Esta mujer que representa a la iglesia, vestida del sol. El sol representa la justicia de Cristo. Cristo es la justicia. Cristo es luz, y con la luna debajo de sus pies. La luna es la palabra de Dios. O sea que esta mujer que representa a la iglesia o a la esposa del Cordero, que está vestida con la justicia de Cristo y está parada sobre la luna, con la luna debajo de sus pies, o sea que está parada sobre la luna. La luna representa la lumbrera menor, la lumbrera mayor es el sol, la lumbrera menor es la luna. La luna refleja la luz del sol. El sol, ya dijimos que es el sol de justicia, que es Cristo. Quiere decir que la luna refleja la luz de Cristo. ¿Quién es la luna o la lumbrera menor? En Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mis caminos. Quiere decir que la palabra de Dios es la lumbrera menor que refleja la luz de la lumbrera mayor, que es el sol, que es Cristo Jesús. Las palabras son las que dan testimonio de Cristo. Por eso Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece encontrar la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios, la lumbrera menor, dan testimonio de Cristo Jesús, que es la lumbrera mayor. O sea que la palabra de Dios refleja la luz del sol, o sea, la luz de Cristo. Y dice, pero oiga esto, y dice, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representan estas 12 estrellas? En el libro de Daniel, capítulo 12, no recuerdo qué versículo, dice que las estrellas son, si usted lee este versículo, que las estrellas son aquellos que enseñan la justicia a la nación, o sea, aquellos que enseñan la justicia de Dios al pueblo de Dios, que brillarán como estrellas. Entonces, esta corona de estrellas representa que esta mujer, que es la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, con una corona de 12 estrellas que representan a todos aquellos que enseñan la justicia de Cristo a la demás gente. Entonces dice que está parada sobre la luna, que representa la palabra de Dios, que refleja la luz del sol, o sea, de Cristo. Entonces dice, y estando encinta, gritaba, o sea, esta mujer estando encinta gritaba con dolores de parto y sufría angustia por dar a luz. Desde el principio de la creación, cuando Adán y Eva, en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, el Señor le hizo una promesa. Esto es lo que se llama el protoevangelio, o sea, el principio del evangelio. Y oiga lo que dice en Génesis 3, capítulo 15. Dice de esta manera. Dice así, deme un segundo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Entre ti quién es? Entre ti le está hablando la serpiente. Dios le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer. La mujer que representa la iglesia del Cordero, la iglesia de Dios. Y dice, y entre tu descendencia y su descendencia. Entonces, ¿quién es la descendencia de la mujer? Es Cristo. Todo esto tiene su explicación, pero no tenemos tiempo para explicar todo esto. Y la descendencia de la serpiente o del dragón es el anticristo. Y esto lo podemos comprobar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, donde dice que el inicuo, aquel inicuo que vendrá, que va a venir por el poder de Satanás. O sea que Cristo va a venir por el poder de Dios, lo que se llama el misterio de la piedad, y el anticristo va a venir por el poder de Satanás, lo que se llama el anticristo, o el inicuo, o el misterio de la iniquidad. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. O sea que desde el principio de la creación, el verdadero pueblo de Dios siempre ha estado esperando a esa simiente de esa mujer que va a venir. O sea, la simiente que es el Mesías. Siempre se estuvo esperando el Mesías que viniera para salvar al mundo. Entonces ahora en Apocalipsis capítulo 12 nos dice que la mujer estando encinta, dice, estando en dolores de parto. En Romanos capítulo 8, déjame ver qué versículo es. No me acuerdo exactamente dónde, espera, déme un segundo para que usted vea que la Biblia es su propio intérprete.
Dice Romanos capítulo 8, versículo 22, versículo 23, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una. O sea, la creación está gimiendo a una, porque fue puesta bajo maldición. Y sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto. O sea, la creación está con dolores de parto hasta ahora. O sea, hasta ahora la creación está con dolores de parto. Y no solo ella, o sea, no solo la creación, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Aquellos que hayan creído en Cristo, hayan aceptado a Cristo en su corazón, tienen dentro de sí mismos la primicia del Espíritu Santo. Dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué espera la iglesia del Nuevo Testamento? La iglesia del Nuevo Testamento espera la venida del Señor, que nos va a venir a redimir, o sea, que va a venir a transformar nuestro cuerpo y de la corrupción, que es el que por causa del pecado, para hacernos semejantes al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice, seremos libertados de la corrupción del pecado para siempre. La iglesia está en dolores de parto. Por eso en Mateo capítulo 24 dice que cuando veamos todas estas cosas, estos son solo principios de dolores. ¿Cuáles son los principios de dolores? Pues estos mismos dolores de parto que está hablando aquí, que tanto la creación como aquellos que tienen las primicias del Espíritu están con dolores de parto, o sea, con los dolores, esperando el momento cuando Cristo se manifieste y nuestros cuerpos sean transformados y sean glorificados, y entonces seremos libertados. ¿Libertados de qué? De la corrupción del pecado, de la influencia del pecado. Entonces vamos a ser libres de esa corrupción del pecado, porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Pero esto no es tan sencillo, pero esta es la esperanza de la iglesia. Esto es lo que espera la iglesia de Cristo, es la venida de Cristo, cuando los hijos de Dios van a ser manifestados, porque van a ser transformados, sus cuerpos van a ser glorificados y vamos a ser libertados del poder del pecado y de la corrupción del pecado. A eso se le llama la libertad gloriosa de los hijos de Dios, según Romanos 8, capítulo 8. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Jesucristo es la simiente de la mujer. Si vemos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, déjame buscarlo rápidamente. Déjame un segundito para que usted vea que yo no me estoy inventando esta cosa. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3. Aquí viene. Dice, versículo 16, dice así. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como refiriéndose a muchos. O sea, la promesa no se le dijo a Abraham, que era a su descendencia. No está diciendo descendencia como en plural, sino dice, no dice y a los descendientes como refiriéndose a muchos, sino uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. O sea que la simiente de Abraham es Cristo Jesús. Pero también el dragón tiene una simiente. ¿Cuál es la simiente del dragón? Para que usted vea que todo esto lo podemos confirmar por la Biblia, vamos a buscar a segunda Deme un segundito, por favor. Vamos a buscar la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, que dice así. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El avenimiento del inicuo es por operación de Satanás. O sea, Cristo vino por operación de Dios, y el inicuo, o sea, el anticristo, va a venir por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira. O sea, la simiente del dragón es el anticristo, que va a venir por la operación del poder de Satanás. Cristo viene por la mujer, el anticristo viene por Satanás. Pero lo que queríamos decir desde el principio es que la Biblia es su propio intérprete. Por eso la Biblia dice que ninguna palabra de la Biblia es de interpretación privada. O sea que yo no puedo decirle a usted, leerle una parte de la Biblia y decirle a usted, esto es lo que yo entiendo que dice aquí, como que es mi propio entendimiento. O sea, la Biblia tiene que interpretarse ella misma. Cuando la Biblia, por ejemplo, le da a usted un símbolo, la misma Biblia tiene que interpretarle a usted los símbolos, tanto en el Nuevo Testamento como en el Viejo Testamento. Por eso la Biblia dice que tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual nos alumbra hasta que nazca en nosotros el lucero de la mañana. O sea que la Biblia nos va a alumbrar
hasta que nosotros, así mismo como la noche, la luna alumbra hasta que se amanece y después sale el lucero de la mañana, que es el sol. Así mismo la palabra de Dios nos va a llevar a nosotros. Es la palabra profética más segura para llevarnos nosotros por camino seguro hasta que nazca nosotros el lucero de la mañana. ¿Quién es el lucero? Pues Cristo Jesús. Hasta que Cristo Jesús se ha formado en nuestros corazones y nosotros lleguemos a un verdadero entendimiento y llegamos a una verdadera obediencia de la fe en Cristo Jesús. Entonces, significa esto que tenemos la palabra profética más segura y dice que el fundamento de la iglesia es los profetas y los apóstoles, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la piedra del ángulo mismo es Jesucristo mismo. O sea que Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es la piedra principal sobre la cual está fundada la iglesia. No es Pedro, como dice, que dice que Pedro, que es la piedra de la iglesia, y que aquellos que vienen descendientes de él, vienen en sucesión apostólica y todas esas cosas. Mi hermano, eso es contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el fundamento de los apóstoles y los profetas, Jesucristo siendo la piedra del ángulo. No es Pedro la roca de la iglesia, es Jesucristo la piedra del ángulo. Jesucristo mismo es la piedra principal. Y después están los apóstoles y los profetas, sobre el cual está fundado la iglesia. O sea que la mujer está parada sobre la luna, la cual representa la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Por eso, o sea, que la mujer, que es la iglesia, la esposa del Cordero, que cree en la justificación por la fe, cuya justificación es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el sol de justicia, nuestra justificación. Y estamos vestidos con el manto de justicia de Cristo, no con nuestro propio manto. O sea, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos justificados por obras, ni por obras de la ley. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo. Entonces esa mujer está parada sobre la luna, o sea, sobre la palabra de Dios. O sea que la única autoridad de conducta y de todo lo que la iglesia hace es la palabra de Dios, la santa palabra de Dios. No son las tradiciones, no son todas las cosas que nos han dicho nosotros, mandamientos de hombres, es la palabra de Dios. Por eso los protestantes decían, los reformadores, sola escritura, sola fide, o sea, solo la fe, es sola gracia y solamente la gracia. Somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por la justicia de Cristo. Estamos vestidos con el manto de la justicia de Cristo, parados sobre la luna, que representa la palabra de Dios, vestidos con el sol de justicia y con una corona de 12 estrellas, que son todos aquellos que enseñan la justicia a todo el mundo, o sea, o que enseñan la justicia a los hombres que están en la tierra. Así que ya saben, tengan un buen día. La Biblia no es de interpretación privada de nadie en particular. La Biblia tiene que ser su propio intérprete. Cuando usted me dice a mí algo de la Biblia, usted tiene que probármelo por la Biblia. Tanto el Viejo Testamento como el Nuevo Testamento tiene que corroborar esa interpretación que usted me está dando. Así que ya sabe, tenga un buen día y que Dios le bendiga.